Más importante. Mira que yo veo mucha televisión, leo lo que puedo. Yo igual. Y nunca había escuchado el término Estado Social de Derecho. Ayer tú lo utilizaste. ¿A qué te referías cuando te refieres al Estado Social de Derecho? Yo he oído y he escuchado discursos. ¿Vos la considerás que es una creación muy sui generis, muy propia mía? Lo que pasa es que sí conozco lo que significa el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, pero no el Estado Social de Derecho. Tienes que conocer lo que es el Estado Social. Estado Social de Derecho es el Estado que, en primer lugar, crea las condiciones para que haya un respeto a la institucionalidad y a las leyes acordadas por consenso. Ese es el Estado de Derecho, donde nadie está por encima de la ley. Eso lo entiendo. O todos en el suelo, todos en la cama. El Estado Social es el Estado que pone énfasis en lo social. Esa es la diferencia de nosotros con respecto a los anteriores, que nosotros ponemos énfasis en lo social y que la política económica, el rasgo distintivo de la política económica es su articulación con lo social. No basta con decir lo social no será complemento de nada, sino que lo fundamental, en la misma formulación de la política económica y en la actuación cotidiana del gobierno y del aparato de Estado, debe quedar claro de que la política económica se pone en función del desarrollo social. No de cualquier desarrollo, del desarrollo social. Entonces, un Estado social es un Estado que asegura el desarrollo social, el bienestar social de la mayoría o de la totalidad, de la inmensa totalidad de los ciudadanos y ciudadanas que están bajo su jurisdicción. Ese es el Estado Social de Derecho. Esos son los énfasis que yo estaba proponiendo el día de hoy. Si eventualmente en tu futuro gobierno, si ganas las elecciones, se comenzaran a ver algunos rasgos de corte socialista, no con esta frase que dijiste en tu presentación del programa de gobierno, podrías decir, es que yo advertí que mi programa o mi estilo de gobierno debe ser un Estado social de derecho. Eso es como lo que escribía un señor que suele escribir con mucha frecuencia y en forma esquizofrénica en un periódico conocido, decir de que el comunitarismo del presidente Duarte era sinónimo de comunismo. Qué carencia, qué ignorancia imperdonable, sobre todo en alguien que está al frente de un periódico, decir que el comunitarismo que proponía el presidente Duarte y que se derivaba de los principios del social cristianismo, que tiene su fundamentación en la doctrina social de la Iglesia, es lo mismo que el comunismo. Eso es como decir que el Papa, que en su encíclica asentó los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, era comunista. El que yo estoy diciendo, entonces, que es un Estado social, no significa que vamos a crear un Estado socialista. El debate no es entre socialismo o capitalismo. El debate, y hubo una entrevista que dio Roberto Lorenzana que a mí me pareció muy atinada, muy coherente. Y yo retomo de esa entrevista lo que he estado insistiendo hasta ahora. El debate en estos momentos no es entre socialismo y capitalismo, es entre democracia o autoritarismo, es entre cambio o continuismo, es entre pasado o futuro. Y yo insisto, yo no tengo los ojos en la nuca y estoy viendo para atrás, estoy viendo para adelante. Por eso es que a mí no me preocupa si el programa tiene contenidos de Chafik, si el programa tiene contenidos de cuando Facundo era candidato, cuando Rubén Zamora era candidatos. Incluso aquí se plantea que se busca asegurar el mínimo vital necesario. El mínimo vital es una doctrina de principios del siglo pasado, que quien la corporizó, quien la plasmó en un documento fue Alberto Maferrer. Y entonces que estoy viendo, estoy dando más de lo mismo porque me estoy basando en el mínimo vital de Alberto Maferrer. No, lo que estoy demostrando es que por más gobiernos que hemos tenido, por más apuestas estratégicas que se ha hecho al desarrollo, al bienestar, los gobiernos no le han cumplido a la población, al punto tal que los gobiernos no han podido garantizar ni siquiera el mínimo vital necesario para que la sociedad salvadoreña pueda sentirse bien. Hubo quien en un periódico se mofa de mi aseveración cuando yo digo el bienestar es sinónimo de felicidad. Vamos a construir un tipo de sociedad donde los salvadoreños y salvadoreñas se sientan felices. Eso le da risa. A mí no me da risa. Es que eso es la aspiración. Si cuando uno tiene la responsabilidad de levantarse todas las mañanas y ver si puede darle de comer a sus hijos o se van a ir sin comer al colegio, que si la niña se va a cruzar la calle y pueden atropellarla o violarla, o incluso la mujer cuando regresa del trabajo regresa angustiada porque le han violado sus derechos, el hecho de que todo eso cambie y va a dar mayor felicidad, eso es lo que le estamos apostando. Eso no se llama socialismo. Lo que no se llama es neoliberalismo. Eso sí no es neoliberalismo. Vamos a la última pausa y regresamos para profundizar en otro par de regreso. Mauricio, si yo fuera gran empresario, al igual que tú, yo tengo pues mis propias experiencias empresariales, no son... ¿Tenés tus empresitas? Sí, y no son empresas como
grandotas, pero cualquier empresario del país se sentiría atento, pararía la oreja, las antenas, si escucha hablar de un candidato a la presidencia que diga reforma fiscal, pacto fiscal, cualquier cosa que tenga que ver con tema fiscal. Vamos a la puntualización. Tú estás hablando de un pacto fiscal. ¿Con quién quieres establecer ese pacto? Con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país. Dice claramente el lineamiento estratégico de política fiscal que está condensado en ese programa, que ya te dimos un ejemplar para que lo tengas. Poner en marcha un proceso de búsqueda de consenso para una reforma fiscal integral, que comprenda acuerdos. No se puede llevar a cabo una reforma fiscal en el país integral sin tomar acuerdos. Ese fue el error del presidente Saca con la reforma fiscal que dejó a mitad de camino. Y digo que dejó a mitad de camino porque le renunció su primer ministro, un hombre respetable, conocedor del tema, que no quiso seguir cómplice de una reforma que no estaba completa. Y por eso salió. No tenía ninguna enfermedad, salió sencillamente porque no quería ser cómplice de eso. Cuando uno provoca un entendimiento político a nivel nacional, un acuerdo nacional, la reforma, resultado de ese acuerdo, permite implementar la mejor medida para hacer llegar más recursos al Estado, porque en última instancia de eso se trata. ¿Para qué una reforma fiscal? ¿Para poner más impuestos? ¿Para elevar las tasas? ¿Para perseguir a los empresarios? No, para hacerle llegar más recursos al Estado de tal manera que pueda asumir sus compromisos sociales y los compromisos también provenientes del endeudamiento externo. Pero es un acuerdo, como lo dice aquí claramente, sobre el gasto, sobre el ahorro, sobre la inversión pública, sobre el endeudamiento del Estado. Por ejemplo, con estos primeros puntos, sobre el gasto, un compromiso sobre el gasto. Esto requiere un protagonismo del gobierno. El gobierno tiene que seguir una política de austeridad que se exprese en liberación de recursos que se puedan destinar y focalizar a otras áreas estratégicas. Pero tiene que haber un compromiso también con la inversión pública. ¿Por qué? Los empresarios están esperando de que el gobierno invierta. Pero, mira, yo solo entiendo... Y ahí se requiere un acuerdo con los empresarios. Cualquier persona que pretenda gobernar un país tiene que ofrecer exactamente lo mismo que tú estás ofreciendo. Ahorrar, ser austero, no despilfarrar, etcétera, etcétera. Eso lo entiendo muy bien y me parece lógico que lo ofrezcan. Sí, la diferencia, no, la diferencia es si lo hacen o no lo hacen, porque no es lo mismo. No es lo mismo, perdóname que te interrumpa, pero no es lo mismo. El presidente Saca ofreció austeridad y me parece muy bien. Y Chafik lo ofreció, y el doctor Silva también, y Rafael Machuca también, porque yo los entrevisté y ofrecieron austeridad. El presidente Saca ganó. No hubo tiempo de ver si los otros lo hubieran cumplido, pero el presidente Saca no ha cumplido la austeridad. Entonces no es lo mismo ofrecer que cumplirlo. Bien, pero mi pregunta... Eso es importante para establecer distinciones.